Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Pues la verdad me ha ido bastante pesado y para mercar, muy poco, se merca, se come uno algo por ahí en la calle, pues, porque no alcanza lo que uno se gana para uno ir a mercar. Y ahora no se puede comprar carne porque la carne está demasiado cara. Toca comprar uno lentejas, frijos, así, y por ahí con un huevito, eso es todo. Con estas palabras de Eder Vázquez, un comerciante informal del centro de Bucaramanga y quien se rebusca su pan de cada día con la venta de correas en este lugar de la ciudad, hablaremos en este nuevo episodio sobre el impacto de la alza generalizada de los precios de los alimentos en el bolsillo y el acceso a la comida, y esto también cómo se refleja en la inseguridad y la seguridad alimentaria. Vanguardia Podcast. ¿Por qué? Porque hace poco el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reveló un nuevo indicador, un nuevo índice para mostrar cómo en Colombia las familias, los hogares, las personas padecen o no de inseguridad alimentaria cuando se pasa hambre o no se puede acceder a alimentos de calidad, incluso cuando se saltan las comidas por falta de dinero o de otros recursos. Este nuevo indicador está basado en la escala de experiencia de inseguridad alimentaria y fue obtenido de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2022. Y entre los principales resultados tenemos que la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares de Colombia fue del 28,1%. Es decir, 28 de cada 10 hogares tuvieron que disminuir la cantidad y calidad de alimentos consumidos al menos una vez durante los últimos 12 meses, debido a falta de dinero y otros recursos. También, la prevalencia de inseguridad alimentaria grave fue del 4,9%, lo que significa que en 5 de cada 100 familias, al menos una persona se quedó sin comer durante todo un día por falta de dinero u otros recursos en el último año. Y en el plano local de Santander tenemos también un panorama que alerta y que hay que prestarle atención. Por ejemplo, acá la inseguridad alimentaria en hogares moderada o grave es del 20,5%. Es decir, 20 de cada 100 hogares en Santander tuvieron que disminuir la cantidad y calidad de sus alimentos que comieron en el último año debido a la falta de dinero y otros recursos. Mientras que la inseguridad alimentaria en su prevalencia grave fue del 2,5%. Es decir, que en 2 de cada 100 hogares al menos una persona se quedó sin comer durante todo un día por falta de dinero y acceso a los alimentos el año pasado. ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto. Vanguardia Podcast. Y para ampliar el análisis sobre lo que está pasando, si es falta de recursos, si es limitación para acceder a calidad alimenticia, si esto tiene que ver más con la producción en el campo o tiene que ver con otras prácticas de alimentación en los hogares de Colombia y en los hogares también de Santander, tenemos un invitado especial en este episodio de El Bolsillo, un podcast de Vanguardia del Sistema Informativo de Santander. Hablamos con el doctor Patricio López Jaramillo. Él es médico endocrinólogo y rector de la Universidad de Santander. Y con él estuvimos conversando sobre este índice y las implicaciones que tienen en los hogares del país. La inseguridad alimentaria, 1 de cada 3 hogares de Colombia, porque es un poco más desde el 30%, si tú miras la inseguridad alimentaria, según el último informe que tienen esto. Tú ves, no es solo el acceso a los alimentos, sino la calidad de la dieta. Nosotros tenemos una dieta muy pobre con relación a lo que debería ser una alimentación saludable, lo que no garantiza el desarrollo adecuado de la calidad humana, ¿cierto? Algunos le llaman capital humano, nosotros decimos calidad humana, porque te permite no solo interpretarlo como un problema financiero, sino también de otras manifestaciones del ser humano. Afecta el desarrollo de la calidad humana y afecta la mortalidad de los que los señores se van a morir. Entonces es un tema muy importante porque va a permitir que los diferentes estamentos del Estado
Estado puedan apuntarle a cosas concretas para solucionar el problema nutricional dentro de nuestras propias condiciones. Entonces tú tienes que garantizar que la dieta sea apropiada dependiendo de dónde estás. Por ejemplo, el pedir reducir la leche entera en poblaciones como la nuestra es una irresponsabilidad, porque estás aumentando no solo el desarrollo del ser humano en términos de sus capacidades, sino también el riesgo de morirse de enfermedades cardiovasculares. Esto te va a permitir tomar políticas desde la producción mismo de alimentos. Por ejemplo, con toda la riqueza que tiene nuestro trópico para producir nueces, como las nueces de Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos casi que cero de consumo de lo que son todas las diferentes variedades de nueces. La más conocida es la nuez de Castilla, que es difícil que llegue acá. Pero tenemos en cambio todo lo que son las nueces tropicales, macadamia, nuez de Brasil, almendras, ¿cierto? Que debería Colombia comenzar a producir, nuestros agricultores deberían aprovechar para producir eso en vez de producir solo caña de azúcar, en vez de producir solo flores, para garantizar esa seguridad alimentaria. Y es que en una reciente investigación realizada por el doctor Patricio López Jaramillo, da cuenta de las recomendaciones de lo que se debe tener en una dieta para los hogares del país. Él habla de comer muchas frutas, incluido aguacates y tomates, nueces, verduras, legumbres, una cantidad adecuada también de pescado y proteínas de origen animal, como la leche entera, carnes rojas o blancas, no procesada, eso sí, porque son alimentos que ayudan al desarrollo apropiado de la capacidad humana y también ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la mortalidad. Te va a permitir también decir, hombre, está bien que los colombianos comamos todos los días arroz, pero ese arroz tiene que ir acompañado de leguminosas, tiene que ir acompañado de frijol y de lentejas. Está bien que la leche sea barata, pero lo que está mal es que le descremen a la leche y que lo vendan como buena la leche descremada, porque le estás quitando todo el valor nutricional. Entonces no es solo el problema de acceso a los alimentos, sino es el problema de la calidad de alimentos, que un país como Colombia tiene todas las posibilidades de superar eso. Y dado la circunstancia de que el programa de Colombia Potencia Mundial de la Vida está priorizando el asunto de la nutrición y se va a dar un programa bien amplio encargado, creo que de la señora vicepresidenta, donde garantice el derecho humano a la alimentación, el cual busca que las personas puedan acceder en todo momento a una alimentación adecuada. Entonces, eso también hay que decir, hay que definir qué es la adecuación adecuada y cómo los diferentes sectores, como por ejemplo Santander y sus empresarios del sector agroindustrial, pueden contribuir a una alimentación apropiada. El académico López Jaramillo insiste en que en Colombia hay un problema de acceso a alimentos, pero también hay una mala educación en lo que se debe consumir. Es decir, las familias están consumiendo poco y de baja calidad, o las familias que están consumiendo mucho también lo están haciendo de baja calidad. Porque no es posible que un país que produce tantas frutas y alimentos, el costo de estos sea mayor en este país, en Colombia, que lo que es en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, donde son más baratas las frutas que nosotros producimos. Indiscutiblemente el estatus socioeconómico, la inflación, el desempleo que vino posterior a la pandemia afecta el acceso a los alimentos, pero también el acceso a los alimentos se ve influenciado por la producción. Hay épocas en que el arroz no vale nada y otras veces que tienes que importar arroz y que se encarece una barbaridad. Uno no entiende cómo un país con el potencial que tiene Colombia, pues tengas que importar leche en polvo, cuando la leche buena es la leche entera, fresca. Todos esos aspectos económicos influyen tremendamente en la calidad y en la cantidad de lo que se come, pero indiscutiblemente el problema social, el problema económico, el problema de desempleo, la falta de dinero de los hogares para comprar alimentos y alimentos de calidad es bueno, pero ¿qué ha pasado? Que la industria de alimentos ha sido terrible y entonces en lugar de promocionar el consumo de cosas saludables, de alimentos saludables, tú promocionas el consumo de alimentos como los jugos endulzados y coloreados, inclusive para programas como el desayuno escolar, dando cajitas de un veneno como es agua con colorante y con azúcar, ¿cierto? Que de frutas no tiene sino el nombre, cuando las frutas se deben comer. Entonces sí que hay no solo un problema
de acceso a los alimentos, sino también una malísima educación en términos de lo que se ha de consumir. Por eso, el problema de la seguridad alimentaria, y esto es, como yo creo que un problema de todos los sectores, es un problema desde luego del sector financiero, la economía afecta, pero es un sector también de los dueños de la tierra, de los productores de alimentos, de los comercializadores de alimentos y de los médicos del sector salud que tienen que recomendar adecuadamente, un problema de la educación. Cierto, los profesores tienen que enseñar a comer adecuadamente. No es posible que vos tengas en el desayuno escolar jugos que son un real veneno para la salud. Sí, el problema es financiero, la inseguridad alimentaria. No todos los colombianos tienen dinero suficiente para tener acceso a una dieta saludable, pero la dieta saludable se vuelve cara por las malas prácticas de tipo agropecuario. Entonces, sembramos flores para exportar. Sembramos limones para exportar, sembramos caña de azúcar para producir un veneno, cuando podríamos estar de acuerdo a las políticas, si hubiera una política adecuada, y eso habrá que aprovechar con este asunto del nuevo programa que tiene el actual gobierno, en que se pueda orientar bien los recursos y se pueda hacer una buena campaña de información, educación y comunicación para que los colombianos comiencen a comer bien y barato. Él en sus investigaciones ha demostrado que el consumo alimentario de los colombianos es pobre. Habla que hay muchas deficiencias a la hora del consumo de nueces, legumbres, leche entera y pescado. Y que por eso en Colombia se ven a familias, miembros de familias de hogares pobres con obesidad o malnutrición. Las familias están consumiendo, la mayoría está consumiendo mucho de lo malo. Hay un exceso en el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, de tal manera que usted tiene en este momento, desde el sector escolar, que es lo más fácil poder orientar, que apenas el 9% de los escolares tienen un problema de carencia de alimentos, están desnutridos crónicamente. Y sin embargo, ya tiene usted que el 17% de los escolares están en sobrepeso y en obesidad. Desgraciadamente, ese sobrepeso y obesidad está relacionado con el consumo de chatarra, con el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, que hace que ganen peso, que tengan un exceso de adiposidad, pero que no tengan una adecuada cantidad de músculo, que no tengan una adecuada cantidad de neuronas. Y usted puede ver entonces que son niños anémicos porque tienen deficiencia de hierro. Entonces usted tiene lo que es clásico, la obesidad en la pobreza. Niños con sobrepeso y obesidad, pobres porque están haciendo un consumo de harinas, porque están haciendo un consumo excesivo de hidratos de carbono procesados económicos, que además de eso tienen muy buen sabor porque le ponen un mundo de sal, ¿cierto? Entonces son alimentos fáciles de adquirir, económicos y que tienen buena palatividad, ¿cierto? Y es lo que se ha impuesto desafortunadamente en nuestras costumbres. Y usted cambió el desayuno típico de los arrieros santanderianos, es decir, su desayuno que tenía pues su caldo de huevo, que tenía su carne oreada, ¿cierto? Que tenía su pedazo de yuca. Usted lo cambió ahora por los cereales procesados y ultraprocesados y por un yogur que es lleno de azúcar y por esos cereales que son harinas que quitan lo bueno de los granos, ¿cierto? Y se quedan solamente con un carbohidrato de absorción rápida. Ese ha sido el problema, la aculturización que sufrió nuestra dieta y que está dando como resultado eso, que el gran problema que tengamos ahora es que 66% de los adultos colombianos son obesos, pero que al mismo tiempo son débiles. Y es obeso, débil, es el que se infarta más y el que tiene más accidente cerebrovascular. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Vanguardia Podcast. Y para seguir ahondando sobre el tema que nos reúne en este episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el Sistema Informativo de Santander, tenemos a dos invitados en esta segunda parte. Vamos a preguntarle a los expertos. Por eso invitamos a Pilar Ortiz,
directora ejecutiva de Fedemol, y a Cristian David Murcia, nutricionista, dietista e investigador del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Con ellos tuvimos una charla y le preguntamos 3 cosas. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué consecuencias trae que una familia tenga problemas de acceso para la cantidad y calidad de alimentos que consume? Los seres humanos necesitamos una ingesta diaria mínima de calorías y nutrientes para poder llevar una vida activa y saludable. Es decir, necesitamos los alimentos para poder realizar las diferentes actividades diarias, desde levantarnos de la cama, como estudiar, trabajar, amar o divertirnos. Cuando una familia deja de tener acceso en cantidad y sobre todo en calidad de los alimentos que necesita, está cayendo en inseguridad alimentaria y puede llegar a índices de desnutrición. Es decir, no se está atendiendo la ingesta diaria de alimentos y esto es muy grave porque se está poniendo en riesgo su supervivencia. De acuerdo con las cifras emitidas esta semana por el DANE, el 28,1% de la población colombiana está actualmente en inseguridad alimentaria y esto se incrementa cuando se trata de población indígena, que llega a 46,3%, y población negra y afrodescendiente, que llega a 40,7%. Bueno, lo primero son las consecuencias principales, es la disminución de la cantidad y la calidad de los alimentos cuando no hay un acceso puntual a los alimentos. Esto se da principalmente en Colombia por acceso monetario, ¿sí? Hay un porcentaje de población que aún depende, digamos, de un autoabastecimiento, pero este, digamos, porcentaje es aún muy reducido. Hoy la mayoría de colombianos dependen de un ingreso para la consecución de todos los alimentos. ¿Qué consecuencias trae? Cuando no hay cantidad y calidad suficiente de alimentos, esto impacta de manera sustancial los hogares, la alimentación de las personas, pero se vuelve mucho más grave cuando en esos hogares hay niños o niñas menores de 5 años, porque esto termina afectando de manera directa el crecimiento, la nutrición y el desarrollo físico y mental de los niños y las niñas. Ese es uno de los principales problemas que se tiene cuando no hay un acceso adecuado a esos alimentos. La segunda pregunta es, ¿qué soluciones se podrían dar en Colombia para que haya una verdadera disminución de la inseguridad alimentaria? Una de las soluciones que se ha planteado y que se ha estudiado y que se ha mantenido, digamos, en diferentes países son las transferencias monetarias. Hoy existen transferencias monetarias en Colombia, programas como Familias en Acción, programas como Jóvenes en Acción. Esto termina siendo una de las alternativas que puede generar, pero hay un problema con estas transferencias que son transferencias condicionadas. Esas transferencias se establecen como mecanismos para la consecución de alimentos y hay que saltar de manera, digamos, hacer un salto cualitativo y pensar que la inseguridad alimentaria no depende únicamente de la consecución al acceso de los alimentos. La inseguridad alimentaria también depende del dinero que se invierte o se gasta en la familia para los servicios públicos, para el transporte, para algunas otras, digamos, otros gastos que determinan también la situación alimentaria y nutricional de las familias. Una persona normalmente gasta sus recursos en pago de agua, luz, gas, que determinan también la forma en la que se preparan los alimentos. Entonces hay que empezar a desmontar la idea que es disminuir la inseguridad alimentaria es única y exclusivamente la única posibilidad es entregar alimentos como tal. Por eso las transferencias condicionadas, las transferencias monetarias no condicionadas son muy importantes. Lo que se habló en algún momento como renta básica o lo que hoy se habla en el gobierno nacional como el programa Hambre Cero, que permite que a la gente se le entregue recursos y que la gente pueda utilizar estos recursos en lo que considere necesario. Es un primer salto para eliminar la inseguridad alimentaria y a partir de eso también estímulos que puedan ayudar a la producción alimentaria, la disminución de intermediarios, la compra de cosechas de alimentos y el abastecimiento de alimentos en principales ciudades sin tanta intermediación. Hoy, digamos, el anuncio que hace la ministra de Agricultura de pensar la posibilidad de volver a retomar lo que fue el IDEMA en su momento podría ayudar a disminuir esos costos y que podría garantizar también niveles de seguridad alimentaria y nutricional en las familias y en los hogares colombianos. Desde los gobiernos, tanto nacional como locales, desde hace muchos años, se han establecido diferentes herramientas de política pública que buscan llegar a las poblaciones con más riesgo de inseguridad alimentaria, como por ejemplo los programas de alimentación escolar o la estrategia de 0 a 5.
o todos los programas que adelanta el ICBF. Pero muchos de estos programas han tenido dificultades en su implementación, principalmente por temas de corrupción, y por eso no se ha cumplido el objetivo fijado, que es el objetivo de la ODS, que es hambre cero. La FAO ha trabajado en muchos programas en Latinoamérica. Esto ya está inventado. Se debe trabajar más en implementación, en implementarlos, que en crear unos nuevos programas. La implementación de manera adecuada para que realmente tenga efecto en la población, realmente que le llegue esos alimentos a la población. Por ejemplo, la FAO ha señalado que una de las herramientas más costo efectivas en disminuir la inseguridad alimentaria o la desnutrición es vía la fortificación de alimentos de consumo masivo. En Colombia desde 1996 es obligatoria la fortificación de la harina de trigo, principal materia prima del pan y de la pasta, 2 alimentos de la canasta básica de las familias colombianas, pero no se promueve su consumo desde los programas de gobierno. Tercera y última pregunta. ¿Qué tanto el alza de precios, la inflación que hemos vivido en el último año, impactó la seguridad alimentaria de los hogares del país? Las cifras dadas por el DANE esta semana tienen, digamos que una revisión de lo que ocurrió en el 2022. Por lo tanto, las cifras del DANE sobre seguridad alimentaria de Colombia no reflejan la alta inflación que hemos tenido durante este año en Colombia. Sin embargo, pues la inflación de alimentos venía presentándose desde el año pasado y a nuestro criterio definitivamente el precio de los alimentos tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria de los colombianos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en Colombia no tenemos un ingreso per cápita alto, lo que significa que ante el alza de precios de alimentos debemos tomar decisiones de consumo para, como dice coloquialmente el colombiano, hacer rendir el dinero. En estas decisiones de consumo desafortunadamente no hay mucha educación y hay veces se terminan consumiendo alimentos por su gran aporte calórico para poder estar todo el día, digamos que activos, pero no por su valor nutricional. Una de las cosas que más ha impactado en los últimos 6 años a los hogares colombianos ha sido la inflación y la pandemia. Y con la pandemia también, digamos, la reducción de los ingresos. En Colombia, la inflación ha empezado a ceder desde el mes de febrero, marzo, más o menos. Entre marzo y abril se registraron 2 caídas importantes en la inflación, principalmente en los alimentos. El año pasado, todo lo que jalonó la inflación en el país fue determinado por alimentos. ¿Qué ha pasado? Los alimentos que más han aumentado sus precios son alimentos que son de la canasta básica, ¿sí? Tipo papa, zanahoria, algunos vegetales, etcétera. Y los alimentos que podríamos llamar, entre comillas, alimentos que no generaron tanto impacto son alimentos ultraprocesados. Esto lo que ha determinado es que la gente transfiera, digamos, genere una transición de su alimentación hacia alimentos poco saludables. La inflación ha determinado que se incluyan alimentos no tan saludables en la alimentación de los hogares y por ende la disminución de la calidad de esta alimentación. Entonces, claramente la inflación juega un papel determinante, la pandemia jugó un papel determinante y obviamente, digamos, esto consignado con otros determinantes que han sido, por ejemplo, el desempleo, que si bien no ha aumentado, si hay un porcentaje importante de población que hoy no tiene la posibilidad de acceder de manera significativa a una alimentación adecuada. Claro ejemplo, lo que presentó el DANE y FAO el día de ayer con la encuesta FIES, que plantea que 15.5 millones de personas hoy padecen inseguridad alimentaria severa y moderada. Esto, pues, digamos que lo podría uno relacionar que cerca del 10% de la población colombiana está con desempleo y esto podría, digamos, asemejar, digamos, una relación entre el desempleo y la inseguridad alimentaria. Con esto plantearía que efectivamente la inflación, la subida de los precios de los combustibles ha generado un aumento también, pero la decisión que ha tomado el gobierno nacional de limitar el incremento del ACPM, que es el diésel, que es el principal combustible que mueven los alimentos en Colombia, ha generado que se estanque, digamos, ese aumento considerable de los precios de los alimentos. Esa ha sido una buena decisión, sin embargo, es muy probable que durante el año esa disminución de los precios no sea tan considerable si siguen aumentando los precios de los combustibles. Y con estas reflexiones de nuestros expertos, llegamos al final de este episodio del Bolsillo,
un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y como hablan los expertos, en Colombia hay un problema de malnutrición por exceso que se ve reflejada en la obesidad. Es decir, si una familia no tiene acceso regular a una variedad de alimentos nutritivos, equilibrados, puede haber deficiencias de vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales en el cuerpo. Por eso, los expertos insisten en que las afectaciones son negativas para la salud y el desarrollo de los miembros de la familia, especialmente de niños y niñas. Gracias por acompañarnos durante estos minutos y recuerden suscribirse en su plataforma de podcast favorita, activar las notificaciones y calificar este podcast con 5 estrellas para que este contenido le llegue a más personas. Nos oímos en un próximo episodio. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander.